Allá. Mientras les recuerdo que los demás silenciamos los micrófonos. Ya. El tema de hoy es la microbiota intestinal, una micromaravilla del Creador. Para comenzar, la Biblia nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Mi embrión vieron tus ojos. Eso está en Salmos 139, versículos 13 y 16. Como vemos aquí, nuestro Creador nos habla aquí, la Biblia, de que tenemos un Creador y que nos conoce desde antes de nacer. Y en este momento, esta oportunidad, vamos a ver algo más de las maravillas de nuestro Creador, cómo Él nos ha formado. Entonces veremos el tema de las bacterias. Nuestro cuerpo está hecho de lo que comemos, o somos lo que comemos, hemos escuchado. Pero ahora se ha visto que además somos lo que las bacterias hacen con lo que comemos. Y muchas veces cuando escuchamos hablar de bacterias, nos asustamos y pensamos que nos van a traer enfermedades y las vemos como un problema, las bacterias. Pero no todas las bacterias son patógenas, sino que también hay bacterias que son inofensivas. Y con esta preocupación muchas veces que tenemos de que las bacterias nos hacen daño, está lo que se dice la teoría de la higiene. Se ha visto que en el último tiempo hay muchos temas de alergia, que han aumentado los temas de alergia, problemas de intolerancias alimentarias, enfermedades autoinmunes, y se piensa que es por el tema de la higiene. Hay una teoría, la teoría de la higiene, que nos dice que podemos tener un exceso de desinfección. Desinfectamos todo. Y bueno, más ahora en esta situación de pandemia que estamos viviendo, desinfectamos todo lo que llega a nuestro hogar, desinfectado. Y en esta situación no es que esté mal, pero sí cuando hay una desinfección en extrema, los niños también, por ejemplo, cuando están si ya no están en contacto con la tierra, con los animales, en ambientes libres, y no se exponen a diversos tipos de bacterias, el sistema inmunológico queda sin estímulos. Y el problema es que se debilita para dar respuesta a los patógenos. Entonces vemos que las bacterias tienen una función importante. Vamos a ver acá, ¿qué es la microbiota? La microbiota es toda la comunidad de organismos microscópicos y no patógenos que viven en nuestro intestino. Hay billones de ellos. Y nuestro tubo digestivo está poblado por a lo menos 800 especies distintas de bacterias. Y nuestra microbiota se beneficia de nosotros como nosotros de ellas en salud y bienestar. Entonces acá vemos que hay billones de bacterias o de microorganismos en general, y viven con nosotros, están en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces vemos acá, no nos imaginamos, yo creo que cómo podemos tener billones de microorganismos en nuestro interior. La distribución de la microbiota en el tubo digestivo no es homogénea, sino que al contrario va en un gradiente en aumento. En la boca tenemos
microorganismos, pero el estómago es prácticamente estéril por el pH tan ácido que tiene el estómago. Entonces el estómago es prácticamente estéril. Pero en el intestino delgado ya van aumentando. Ya vemos aquí que van aumentando. Y aquí prácticamente son microorganismos aeróbicos, eso quiere decir que viven en presencia de oxígeno, pero en el intestino grueso, que es mucho mayor la cantidad, ya son microorganismos anaeróbicos, ¿ya? Entonces eso quiere decir que viven en ausencia de oxígeno. La composición de la microbiota intestinal comienza desde antes del parto. La madre le traspasa de sus microorganismos al bebé antes del parto, y en el momento del parto también, después cuando está en contacto con la madre, también va traspasando estos microorganismos, y luego el ambiente, la lactancia, todo eso va formando una microbiota que es única de cada individuo. O sea, no hay una microbiota que sea igual a otro, a la de otra persona. Cada uno tiene su propia microbiota. Pero esta microbiota se puede ir modificando según la dieta, consumo de antibióticos, viajes y el contacto con nuestro entorno. Todo esto va modificando la microbiota a través del tiempo. La microbiota tiene funciones que son muy importantes. Una de estas funciones son nutricionales, que es de rescate de energía, que voy a detallar un poquito más de qué se trata esto después, y la producción de ciertas vitaminas, como la vitamina B12, vitamina K, ácido fólico, y también tiene funciones metabólicas, como el metabolismo del colesterol, de los estrógenos, de distintos fármacos, y también tiene funciones de defensa, ¿ya? Defensa contra los microorganismos patógenos. En el rescate de energía, esto se realiza cuando se ingieren alimentos no digeridos y absorbidos en el intestino delgado. Como vimos el lunes, los alimentos son digeridos y en el intestino delgado principalmente se absorben los nutrientes. Pero hay compuestos, específicamente la fibra, no es absorbida en el intestino delgado y esta pasa hasta el colon. Fibras solubles, principalmente que tienen la fruta y las verduras, son fermentadas en el colon y liberan agua, hidrógeno, metano y distintos otros gases también, ácidos grasos de cadena corta, que estos son súper importantes, estos ácidos grasos de cadena corta, que voy a explicar también de qué se trata, y también aumentan los niveles de bacterias específicas. Entonces, esta fibra, que tienen especialmente fibras solubles de frutas y verduras, nos van a ayudar a producir bacterias determinadas, específicas, y a la vez estos ácidos grasos de cadena corta. En este rescate de energía se han hecho experimentos donde se ha colocado ratones excénicos, que son sin flora intestinal, y otros ratones convencionales con flora intestinal, y se ha visto que en la alimentación, estos ratones sin la flora intestinal requieren un 15 a 20% más de alimentos que los convencionales para tener una curva de crecimiento similar. Entonces aquí vemos cómo la flora intestinal tiene una función importantísima en rescatar esta energía que, si no fuera por la microbiota, se perdería. Entonces la microbiota hace este rescate de energía de estas fibras que llegan al intestino grueso.
En esta fermentación, en el colon, se producen, como había dicho, estos ácidos grasos de cadena corta. Está el ácido acético como ácido acético, y son absorbidos estos rápidamente y luego metabolizados. En este caso el ácido acético es metabolizado por el músculo esquelético, el corazón y el cerebro. Y el ácido propiónico es metabolizado en el hígado. Y el ácido butírico tiene una acción protectora y evita específicamente el cáncer de colon, porque detiene los procesos de reproducción celular debido a su capacidad para regular la expresión génica. Entonces, esto explica la función protectora que tienen estos hidratos de carbono complejos o fibras que son fermentados en el colon. Entonces, estarían protegiendo contra el cáncer de colon. El equilibrio de la microbiota, aquí es clave las distintas especies que habitan en el colon. O sea, mientras más variada es las especies que se tengan, es mejor. Es muy importante entonces que exista una enorme diversidad de especies en nuestro intestino. Y para esto se requiere de la variedad de alimentos. Y acá yo mostré, en este caso, los carbohidratos o cereales con fibra. Entonces, muestro principalmente estos grupos de alimentos por la fibra que tienen. Aparte de que acá nos entrega proteínas, lípidos y vitaminas y minerales, ¿ya? Estos son los macronutrientes, los que nos entregan proteínas, carbohidratos y lípidos, pues se requieren un poco en mayor cantidad, en cambio las vitaminas y minerales en menor cantidad, pero acá es importante destacar el aporte de fibra que nos entrega esto, que es súper beneficioso para la flora intestinal o la microbiota intestinal. Voy a leer una cita que está en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, la página el párrafo 111, que dice: los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más completo y estimulante. Entonces vemos cómo esto estaba escrito de tanto tiempo, que fue inspirado por Dios para darnos una alimentación con todo lo que el cuerpo requiere. Y ahora cómo la ciencia está mostrando lo que el cuerpo necesita y lo importante que tiene esto para prevenir las enfermedades que existen. La fibra dietética está formada por las partes comestibles de vegetales, de las plantas o hidratos de carbono que son resistentes a la digestión y absorción del intestino delgado del ser humano, que sufren una fermentación en el intestino grueso. Ya tenemos la fibra soluble, la insoluble, y esta entonces, como expliqué, no tiene una digestión en el intestino delgado, entonces esta pasa al intestino grueso, donde ahí sufre una fermentación. Una fermentación es una transformación, o sea, es como si comiera y liberara unos compuestos que pueden ser, depende del tipo de microorganismo, pueden ser beneficiosos o también nos pueden hacer daño. Entonces, por eso es importante equilibrar bien nuestra microbiota intestinal.
¿Cuáles son los beneficios de la fibra dietética? Aumenta la viscosidad, disminuye o enlentece la absorción de la glucosa. Y es por lo mismo que disminuye la absorción de la glucosa al aumentar la viscosidad del medio intestinal. Entonces la glucosa estaría pasando a la sangre más lenta. Se reduce el pH intraluminal. Este pH, al ser más bajo, lo que hace es proteger contra los patógenos, porque no estarían sobreviviendo a un pH bajo. Cambia también la composición de la flora bacteriana del colon. Tiene un efecto hipocolesterolémico y acorta el tiempo del tránsito intestinal. La disbiosis. La disbiosis ocurre cuando hay una alteración de esta microbiota y esto puede conducir a la enfermedad. En la disbiosis hay organismos que crecen, aumentan y otros disminuyen y no hay un equilibrio. Entonces, cuando se pierde este equilibrio, puede sobrevenir la enfermedad. ¿Y qué cosas afectan para tener este desequilibrio? El estrés. Esto afecta y pueden haber más bacterias patógenas, también la mala alimentación, el cloro que está en el agua, o sea, si el agua con alto contenido en cloro puede destruir o afectar tanto bacterias buenas y bacterias patógenas que nos hacen daño, al igual que los antibióticos. Los antibióticos que a veces son necesarios, pero afectan tanto nuestras bacterias buenas como también las bacterias malas que nos están causando algún problema, alguna infección. Entonces, aquí, con estas situaciones y otras más que voy a mostrarles, nos estaría desequilibrando nuestra microbiota intestinal. Entonces, lo que mostré, el estrés, la mala alimentación, el agua con alto contenido de cloro, los antibióticos, también el consumo regular de antiinflamatorios, los laxantes, antiácidos, tratamientos de radioquimioterapia. Todos estos serían factores que estarían afectando el equilibrio en nuestra microbiota intestinal y por lo tanto ocasionando la disbiosis, que sería el desequilibrio de nuestra microbiota. Y las patologías que vienen por este desequilibrio pueden ser enfermedades inflamatorias del intestino, infecciones gastrointestinales, cáncer de colon, constipación, diarreas, alergias, artritis, enfermedades autoinmunes, y la lista puede seguir. Estas son algunas de las enfermedades, pero son muchas más. Se ha visto también en estudios experimentales con ratones que ratones obesos tienen mayores recuentos de un tipo de bacterias que es Firmicutes y menores de Bacteroidetes, en comparación de ratones con peso normal, tienen más recuentos de Bacteroidetes y menos de Firmicutes. Entonces vamos viendo acá que cómo la variación de estas bacterias o microorganismos puede afectar, en este caso, la obesidad o tener un peso normal, y todo esto va a depender de qué estamos alimentando nuestras bacterias, y el crecimiento y el desarrollo de estas bacterias depende de qué nutrientes están llegando a nuestro organismo. Y estos mismos modelos que se han hecho se han ahora estado observando que ocurren en los seres humanos. ¿Cuáles son los principales sustratos para la microbiota? Principalmente las fibras solubles de frutas y verduras,
menos en las fibras de los cereales enteros, tubérculos y legumbres. Ya también tienen un aporte importante de fibra, pero principalmente el beneficio es de las fibras solubles de las frutas y verduras. También esto yo lo he estado viendo hace poquito, cómo hay estudios que están relacionando la microbiota con la relación que existe entre el intestino y el cerebro, y cómo nuestras bacterias pueden alterar nuestro cerebro y nuestra conducta. Entonces están viendo que hay bacterias que tienen un efecto psicobiótico. Voy a leer otra cita, está en el Consejo sobre la Salud, página 222. Aquí habla de la relación de la mente y el cuerpo. Dice, muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, la culpa y la desconfianza, todo tiende a menoscabar las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Entonces vemos también cómo estaba escrito la relación que hay entre la mente y el cuerpo. Y en Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, puede afectarnos la mente en el cuerpo. Entonces, muy importante, y los estudios están recién y van en aumento estos estudios de la relación que existe entre la microbiota y nuestra mente. Cuando existe este desequilibrio, ¿pueden apagar el micrófono que están interfiriendo? Por favor. Bueno, vimos que existen, por diversos factores, pueden venir desequilibrio de nuestra microbiota intestinal. Entonces, ahora se conoce mucho más acerca de los probióticos que pueden ayudarnos en las condiciones de desequilibrio. Los probióticos son microorganismos vivos, bacterias o levaduras, que después de ser ingeridas transitan vivos a través del intestino y que pueden ejercer funciones específicas y beneficiosas en la salud humana. Los probióticos, los probióticos nos ayudan en forma muy beneficiosa para la salud, y estos probióticos pasan y resisten el pH ácido del estómago, pasan por el intestino delgado y llegan al colon y se hacen parte de la microbiota intestinal propia que tenemos y pueden modificar y hacer funciones beneficiosas para nuestra microbiota propia. Entonces, se utilizan para regular el equilibrio de la microbiota intestinal. Que sobre el organismo son similares a las funciones ejercidas por la propia microbiota. Contribuyen a prevenir el desarrollo de enfermedades. En el caso de la fermentación láctea con lactobacilos, se ha visto que ejerce una función de barrera. Hay producción de ácido láctico, ácido acético y peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Ayuda este ambiente, y a un ambiente más ácido, es el ambiente que es desfavorable para la proliferación de microorganismos patógenos. Entonces sería
beneficioso para evitar la proliferación de microorganismos patógenos. Además, producen acidofilina, lactosidina, bulgaricán y lactolina, y estas tienen propiedades antibióticas. Entonces tenemos mucho beneficio de estos microorganismos que realizan fermentación y producen diferentes compuestos que nos ayudan a mantener buena nuestra microbiota intestinal y nuestra salud intestinal y en general de nuestro cuerpo. ¿Dónde encontramos los probióticos? Los podemos encontrar en alimentos fermentados como el yogur, también en vegetales fermentados y también en cápsulas. Aquí también aclarar que no todos los alimentos fermentados son probióticos, porque hay alimentos que son fermentados, por ejemplo, como el pan, y cuando se hace el pan hay una fermentación, pero no tendría un efecto probiótico porque por efecto de la temperatura, muchos de estos microorganismos, levaduras, van a morir. Entonces no van a tener un efecto probiótico de microorganismos. También hay alimentos fermentados que le realizan pasteurización, entonces con el calor también estarían destruyendo estos microorganismos y no estaría cumpliendo la función de probiótico. Un probiótico tiene que ser con altas concentraciones de microorganismos para que pueda tener un efecto beneficioso. Cuando se realizan en casa, que se pueden realizar estos alimentos fermentados, aunque no tenemos la claridad o el conocimiento de qué tipo de microorganismos hay presentes, ni tampoco la cantidad, igualmente se ha visto que son beneficiosos. Así que es bueno consumir este tipo de alimentos fermentados para nuestra microbiota. El yogur principalmente tiene lactobacilos, los que son más estudiados son lactobacilos y bifidobacterias, que se han visto que son muy beneficiosas para nuestro cuerpo. Estos yogur se pueden preparar con bacterias específicas y en grandes cantidades y realizar un yogur natural y con altas concentraciones de bacterias beneficiosas para nuestro cuerpo. Ahora, la diferencia con un prebiótico. Un prebiótico es un componente alimenticio no vivo, cuyo consumo confiere beneficio para la salud del huésped, o sea, de nuestras bacterias. Este componente es indigestible en el estómago e intestinos y llegan al colon donde son fermentados. O sea, un prebiótico sería el alimento para los probióticos. Y es, en este caso que les estaba comentando, sería la fibra. Las fibras solubles es un buen prebiótico para nuestras bacterias. Y hay alimentos que son simbióticos. Y estos son alimentos que tienen la mezcla de probióticos con prebióticos. El consumo afecta en forma beneficiosa a la salud del huésped a través de la modulación de la microbiota. Entonces, esta mezcla de probióticos con prebióticos estaría favoreciendo mucho más a nuestra microbiota intestinal. Aquí voy a hablar un poquito de las combinaciones. Preguntan generalmente mucho acerca de las frutas, si se puede combinar. Encontré una cita en Consejos sobre Régimen Alimenticio, el párrafo 190, que dice: las frutas y las verduras, a ver, quiero quitar, las frutas
no, perdón. Las frutas y las verduras tomadas en una misma, no veo qué dice, comida, debe ser, producen acidez de estómago y de esto resulta impureza en la sangre. Y la mente no está clara porque la digestión es imperfecta. Esto voy a hablar, comentar un poco que, bueno, los dos tienen mucha fibra, las frutas y las verduras tienen fibra. La diferencia principal acá es que las frutas, la fructosa es un azúcar simple, entonces de muy fácil digestión, además tiene mucha agua en comparación con las verduras que sus fibras o sus carbohidratos son estructuras mucho más complejas y la digestión es más lenta, digerir la verdura es más lento que la fruta. Entonces por eso podría estar ocasionando una sobrefermentación o algún problema en la digestión. Pero hay una cita que también dice que el pan con la fruta es una buena combinación. El pan tiene, si se ve la estructura química del pan, y un pan hecho con una fermentación lenta, o también cuando es un pan recalentado, la estructura molecular se rompe. Entonces quedarían de tamaños intermedios, tamaños más cortos de la estructura molecular, entonces sería de más fácil digestión. No así es con un pan blanco o un pan refinado, eso es diferente, o sea, no sería beneficioso con la fruta, pero un pan integral, un pan dado, eso sería beneficioso porque la estructura química estaría modificándose y serían estructuras de fácil digestión. Al igual que el yogur, también como el yogur, al ser hay bacterias ahí que fermentan el azúcar, estaría siendo una buena combinación con la fruta porque son moléculas simples que se generan y sería una digestión muy rápida y fácil, entonces sería una buena combinación. El azúcar y la leche combinados tienen, dice, la tendencia a causar fermentación en el estómago y serían perjudiciales. Hay una regla general para todos. El libro Ministerio Curación, página 151, dice: es imposible prescribir una regla invariable para regular los hábitos de cada persona, y nadie debe erigirse en criterio para los demás. No todos pueden comer lo mismo. Ciertos alimentos que son apetitosos y saludables para una persona, bien pueden ser desabridos y aún nocivos para otras. Para finalizar, vemos en todo esto, vimos entonces cómo Dios nos ha formado y los efectos que tienen sobre nuestro cuerpo, sobre la salud. El conocer esto y cuidar nuestro cuerpo, porque fuimos creados, somos creados por Dios, entonces tenemos un poquito más de conocimiento acerca de cómo cuidar nuestra microbiota intestinal. Para finalizar, la Biblia nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Proverbios 3, 5, 8. Eso sería el tema de hoy. Yo quisiera hacer Hola. una pregunta, hermana Mildred. Ujú. Gracias por el tema, Dios la bendiga. Gracias. Lo había colocado acá en el chat, pero prefiero Ujú.
dárselo así. ¿De qué manera se puede mejorar el reflujo gástrico de manera natural? Y la otra pregunta era en relación a las frutas. O sea, yo he entendido que no todas las frutas se pueden mezclar. Entonces, ¿qué clase de frutas se pueden mezclar? Por ejemplo, en este caso con el lácteo, que es el yogur, y entre ellas. Sí, depende de la situación de cada uno. Yo creo que es súper importante que uno se conozca y empezar a probar para ver si cómo me siento, o sea, si me hace bien o me hace mal. Porque hay algunos que pueden mezclar frutas dulces con cítricas y no le pasa nada y no tienen ningún problema. Pero otros no. Esa mezcla de frutas ácidas y dulces les hace mal. Entonces hay casos que tienen que comer solo frutas dulces en una comida y la cítricas no en un momento y no combinar, o solo de un tipo de fruta sin combinar. Pero eso va a depender de cada uno. Entonces, por eso les mostré esa cita, que no hay una regla general para todos, porque lo que a uno le hace bien, para otro puede ser perjudicial. Lo mismo para las combinaciones. No hay una regla general para todos, pero sí se puede, se pueden, con esto que les mostré, dar una orientación para que puedan probar si pueden mezclar el yogur con la fruta y cómo se siente y qué tipo de fruta. Es más aconsejable las frutas dulces, ¿ya? Pero depende de cada persona. Yo tengo una consulta. Hermana Mildred, Con respecto al reflujo, no me respondió esa pregunta. Reflujo gástrico, ¿de qué manera natural quizás se podría alivianar un poco? Sí, ahí yo creo que podrían ser hierbas, consumir hierbas, porque tiene que ver también el tema de las combinaciones y ver algunas hierbas que podrían favorecerle. A lo mejor después de comer, alguna hierba que le ayude a la digestión. Yo tengo una consulta también. ¿Sí? Sí, mire, bueno, con respecto a la combinación de alimentos, como acabamos de escuchar, igual no hay una receta única para cada persona, pero específicamente combinaciones como, por ejemplo, la leche con el huevo, o, por ejemplo, esa combinación, ¿tendría algún daño para nuestra salud? Claro, o sea, la combinación de leche, huevo y azúcar está escrito que no es beneficiosa. entonces, por ejemplo, Sí, porque Ya. podrían estarse originando sobrefermentaciones. Ah, ok. Y si, por ejemplo, yo compro un yogur, un yogur de marca, o sea, Soprol, cualquier marca, Ujú. ¿puedo hacer algún proceso en la casa para poder fermentarlo y para que sea más beneficioso? Comprar el más natural y luego sería bueno colocar bacterias buenas. Se pueden comprar probióticos ¿Ya? y colocar probióticos en el mismo yogur para así hacerlo, enriquecerlo mucho más con bacterias beneficiosas, porque si uno ve el yogur comercial, trae muy poco de bacterias, entonces no estaría cumpliendo un beneficio tan importante en comparación si aumentamos la cantidad. Correcto, ok. Igual me gustaría aportar con respecto a lo que preguntaron antes, sobre el reflujo gastroesofágico. Yo ¿Sí? trabajo en el área de la salud también. Ah, ya. Y, bueno, soy médico específicamente. Y, bueno, algo natural para el reflujo es, más que nada, no comer con mucho aliño, evitar el café, el cigarro, comer a las horas que debe uno comer, como lo explicó usted el lunes, comer, por ejemplo, hasta 2 horas antes de ir a acostarse, no más allá, dormir ojalá con la cama inclinada, no solamente la cabecera, sino que la cama completa inclinada a unos 30 grados. Todas esas medidas son como más naturales para poder disminuir el flujo. Bueno, están
están los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el lansoprazol, claro. bueno, y varios también, pero como eso sería como un resumen para también colaborar con algo. Doctor Gracias. Franco, qué Muchas pena gracias. interrumpirle, hermana Mildred. Doctor Franco, pues todo eso que usted dice yo lo hago. Yo como a las 6 de la tarde por muy tarde y ya de ahí no como más hasta el otro día. Tengo mis horarios de comida, no consumo líquidos junto con los sólidos, porque ya eso sé pues que también favorece mucho el tema de los reflujos y trato pues de alimentarme bien. Pero hay veces que viene el reflujo y es un poco molesto. Entonces, ¿eso tendrá alguna relación de pronto con el Helicobacter pylori o no? Porque yo sufro de gastritis, pero es una gastritis muy leve. A mí se me altera cuando tengo sobreexceso de estudio o de hacer cosas o de responsabilidades que pues tiene obviamente la conexión con el estrés, pero de resto no me afecta. Entonces me han dicho pues que eso normalmente no está relacionado con el Helicobacter, pero ¿qué dice usted como médico? O sea, claro, en alguna literatura ve también con los pacientes que el Helicobacter más que nada está relacionado con las úlceras gástricas. Y más que nada también hay otros factores asociados al reflujo, como por ejemplo decía bien usted el estrés, pero hay otros problemas también, por ejemplo hay problemas más anatómicos como disfunciones del paso del esófago al estómago, por ejemplo, y a temas más anatómicos, hay otras, por ejemplo, habrían otras circunstancias que también podrían aumentar la cantidad de ácido del organismo. Pero si bien dijo, el estrés también es un factor que colabora mucho para el aumento del reflujo. Ahora igual para mayores siempre, bueno, yo actualmente estoy estudiando para ser pediatra, entonces siempre yo indico, igual como médico general, vaya a consultar al gastroenterólogo, porque igual hay muchos factores que pueden ocasionar un reflujo patológico, ¿ya? Como por ejemplo lo que le decía, problemas anatómicos, y hay otros factores que, por ejemplo, las hernias diafragmáticas, que también pueden ser factores, entonces ahí tienen que hacer una buena historia y también llegar al diagnóstico, porque no solamente está el reflujo leve, sino que hay otros más severos debido a otras causas también. Hermana Mildred, buenas Sí. tardes. Una Buenas preguntita tardes. en relación al yogur que venden en los supermercados y puntualmente en la gelatina. Lo poco y nada que tengo de conocimiento es que básicamente es de cerdo. ¿Qué me podría decir usted? Sí. Se puede hacer un yogur natural, sin, o sea, hasta vegetal. Yo he hecho yogur vegetal con probióticos y es muy beneficioso. Entonces, yo creo que el yogur comercial que se vende, que tienen bacterias beneficiosas, pero lo que dije, que es muy poca la cantidad que tiene, además son altos en azúcar, colorantes, gelatina, entonces no estaría aportando el beneficio esperado. Y por eso es Pero recomendable preparar el yogur natural. sí, yo también he hecho alguna vez de avena, de arroz y con probióticos. Pero la pregunta es, entonces la gelatina de esos yogur sí es de cerdo completamente. Es que algunas sí y otras pueden que no. Entonces no se puede afirmar que sea de cerdo. Pero muchas se usan sí de cerdo, pero sin en la etiqueta no podemos saberlo. Claro, no lo dice puntualmente. Claro. Hola, Gracias, hermana. señora Hola. Mildred, muchas gracias por la tremenda, pasó súper rápido, fue demasiada información que procesar. Traté de tomar nota de lo más que pude, pero estuvo súper bueno. Bueno, en realidad complementar un poco lo que se preguntaba respecto al yogur. En realidad, para que se hagan una idea, muy poco de lo que está en el supermercado es beneficioso para la salud, salvo contadas cosas que ahora se están incluyendo como orgánicos,
Pero no olvidemos que también hasta los vegetales hoy en día acá en Chile son transgénicos, entonces en verdad que consumir algo orgánico es un tremendo privilegio y que viene de allá es bastante poco los beneficios que tiene. Yo le quería hacer una pregunta porque justamente tengo una enfermedad autoinmune que es colitis ulcerosa y estuve atenta a la presentación y me gustaría saber qué alimentos son simbióticos y lo otro que usted mencionó sobre el ácido butírico. ¿En qué alimentos se encuentra presente estas cosas? Por favor. Gracias. Ya. Es que el ácido y los ácidos grasos en general, los ácidos grasos de cadena corta, no es que se encuentren en los alimentos, sino que al consumir la fibra de los vegetales y de las frutas, las bacterias que están en el colon toman esa fibra porque no es digerida, lo que dije, en el intestino delgado y no se absorbe, entonces pasa al colon y en el colon fermenta estas fibras y como resultado de la fermentación se producen estos ácidos grasos de cadena corta como es el ácido butírico. Así que eso no es que esté en los alimentos, sino que es como resultado de los alimentos. Como resultado de la fermentación. Lo otro, alimentos simbióticos, puede ser las verduras fermentadas, ya como el chucrut, sí, son estos vegetales fermentados, pueden tener un efecto simbiótico porque tienen fibra y además tienen bacterias que pueden ser beneficiosas para la microbiota o para tener o modular nuestra microbiota propia intestinal. Entonces, ese puede ser un alimento simbiótico. Hermana Mildred, gracias. Me gustaría saber cómo fermentamos las verduras. Ya. Para fermentar las verduras se puede hacer con sal, idealmente no con vinagre, sino con sal, pero tendría que buscar algún video. Yo he visto que hay videos en YouTube de cómo fermentar verduras y se puede de diferentes vegetales. La variedad de vegetales que hay se pueden fermentar y tienen un beneficio grande en lo que es probiótico, prebiótico y también que duran, o sea, uno lo puede tener varios meses y no se echa de eso. Ya es algo que es como explicar el paso a paso cómo se hace, pero sí decir que es bueno hacerlo con sal y no con vinagre. Eso. Gracias, hermana, muy amable y muy interesante. Una consulta, Mildred. Sí, Isabel. Sí, hola a todos. Mi consulta es la siguiente. Lo que pasa es que como los probióticos son tan caros, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo yogur natural. Comencé comprando un yogur y empecé a hacer en la yogurtera. Y ahora ya voy a ocupar del mismo yogur que estoy preparando. ¿Las bacterias van mejorando o es necesario, cuando uno lo pone en la yogurtera, el yogur, mezclado con la leche, ponerle los prebióticos? También mi otra consulta es, yo escuchaba mucho hablar del yogur que, como, no sé, unos pajaritos blancos que les llaman, yo no sé que tienen un nombre y que son muy buenos igual y que se producen probióticos cuando uno le pone la leche, tiene que lavarlos. ¿Es bueno eso? Bueno, igual la otra pregunta que te hice anterior. Cuando se hace en forma natural el yogur y se le ponen probióticos, y son caros, los que son buenos son caros, pero el beneficio es que uno le coloca unas cápsulas, se le saca, si se abre la cápsula y se colocan todos estos microorganismos, y después se hace el cultivo y se guarda un poquito
para después nuevamente hacer más. Entonces, no se hace un gasto excesivo en probióticos, sino que se ahorra porque se ocupa una vez, pero sí no hay estudios, y me encantaría hacer un estudio de cómo es la curva de crecimiento de esos microorganismos, y si permanecen en el tiempo, si realmente hay una curva de crecimiento que vaya en aumento, o si van disminuyendo en el tiempo. Entonces lo que yo hago es, pasan unos meses, de 3 meses, 4 meses, y le agrego una cápsula más, para asegurarme que tengo, que siguen ahí o que continúen los probióticos actuando ahí, estos microorganismos. Entonces cada cierto tiempo le coloco una cápsula. Entonces eso es lo que yo hago, porque no, Mildred, ¿de ahí me das el paso para ese tema de la curva? ya, Ah, ya. porque yo no tengo, o sea, estudios de que se mantengan en el tiempo, entonces eso es lo que yo hago. La otra pregunta era, ¿qué era? Ya se me fue. Era Eso de los sí, pajaritos, sí, que le llaman pajaritos, sí. sí, eso, entre no consumir, yo creo que es bueno consumirlo, pero no se conoce qué tipo de microorganismos son. Entonces, es como fermentar las verduras también. Son beneficiosos, pero no se tiene claridad de qué microorganismos son, ni también la concentración que tienen. Pero sí, al ser un fermento, Gas, Cloro, se vaya como gas. claro. Para eliminar el cloro. Sí. Bueno, Perdona, Mildred. perdón. Solo quería decir que el aluminio también es súper perjudicial para la salud humana. Y sobre todo, si hay personas que viven en Santiago, el agua tiene muchísimos minerales, entonces al hervirla, dependiendo del hervidor que uno ocupe, si se fijan abajo empieza a quedar como un sarro. Sí. Porque está llenísimo de minerales, entonces ponerle un filtro a la llave es como lo mejor, porque es terrible. Sí, eso es lo mejor, sí. Sí, lo mejor es un filtro. Eso, así que si ya no hay ninguna pregunta más, vamos terminando. Yo quisiera preguntar, hermana Mildred. Bueno, yo soy estudiante de medicina y hay algunos papers que ahí hay una discusión en cuanto a las personas inmunodeprimidas. ¿Cómo sería el uso de los probióticos en personas inmunodeprimidas? Porque, por ejemplo, hay algunos artículos que mencionan que estos probióticos podrían generar alguna infección, digo. Sí. Es que ahí hay que tener cuidado porque las cepas son específicas. Entonces, en general, lactobacillus y bifidobacterias es seguro, pero hay otras cepas que son súper específicas. Entonces, por ejemplo, cuando hay colitis o no sé, o infecciones específicas, tiene que ser recetado por el médico. Entonces, algo que el médico tiene que ver y decir, este probiótico es para tal caso, por ejemplo, los niños, o cuando están mal de la guatita o ha tenido alguna infección, es bueno después repoblar el intestino y colocar probióticos, pero esos son cepas específicas. Entonces, ahí hay que verlo según el caso. Y eso el médico tiene que decirlo, cuál es lo que necesita, qué cepa necesita. Muchas gracias. Ya. Hermana Mildred, ¿Podría repetir una los lactobacilos consulta. que usted compra, por favor? La marca No. Si tiene Ya, 10 se escribe cepas. como N-O-W. Sí, y tiene 10 cepas, hay uno de 25 billones y otro de 50 billones. Mildred. Hermana Mildred, tengo una consulta.
Quisiera que me dé una opinión respecto al miso, que es una pasta que usan los japoneses, es un fermento de soya y arroz con sal, pero un fermento de buen tiempo. Sí, también es beneficioso. Yo no lo he hecho, no lo he consumido, pero he leído que es beneficioso, porque hay distintos productos fermentados y he leído que hay unos fermentos de soya que son beneficiosos, igual que aceitunas, que también hacen fermentos en las aceitunas que pueden ser beneficiosas para la microbiota intestinal. Mildred, habla Elisa, quería hacerte una consulta, o sea, más que una consulta, plantearte algo. Lo que pasa es que lo que estaban hablando con respecto al agua, el agua tiene aparte de cloro muchos metales pesados, y una de las cosas que es súper importante, que es beneficiosa para menos que purificar un poco el carbón vegetal. Absorbe las cosas malas que trae el agua, y para poder purificarla, dejar que decante y tomar agua para tantos metales pesados, todo eso de cloro, y eso lo ha comprobado más o menos la medicina natural, está en los libros de medicina natural de la hermana Elena de White. Ya. Gracias. Ese es el principio activo de los filtros de agua, de carbón. Sí, sí, en eso hay que ver bien, Por o eso sea, son qué tan filtro. excelentes en la ciudad tenerlo, ¿no? Hermana Mildred, si compro kefir de agua, por ejemplo, o el chucrut que mencionaron, ¿qué cantidad se podría consumir eso? Y no sé, de repente en la ensalada, pero ¿qué porción sería para una persona? Y la otra pregunta es, para prevenir la constipación, aparte de frutas y verduras, ¿qué más se podría hacer? Actividad física. Sí, el ejercicio ayuda sí, también. muchísimo a la digestión, a tener una buena digestión. El ejercicio es, pero clave, o sea, es súper importante. ¿Y qué más era la otra pregunta? Y la cantidad. La cantidad. Sí, también unas cucharadas que se le pone, uno se prepara la ensalada y unas 2 cucharadas, y se va sacando cada día y también variando, o sea, la variedad también es importante, no siempre lo mismo. Sí, por eso tenemos la variedad de vegetales, se pueden hacer fermentos de distintos vegetales, distintos yogur también de diferentes vegetales, y se pueden fermentar, y eso, la variedad es clave para tener una microbiota, lo que decía ahí, lo más variada posible. Así que eso, yo creo que ya estamos. En la para última finalizar. consulta, Mildred. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas que una persona que tiene una mala microbiota o que tiene problemas de la flora intestinal, cuáles son los síntomas que la persona tiene para saber si nuestra microbiota está mal, si necesitamos probióticos? Ya, cuando se consumen, es que a veces no hay una manifestación clara, pero cuando se consumen, por ejemplo, antibióticos, ahí después de los antibióticos, o hasta en el mismo momento de estar consumiendo antibióticos, es necesario consumir los probióticos. Y yo creo que con el estilo de vida que tenemos, que quién no debe tener desequilibrada la microbiota, porque ya sea el estrés, el agua, todo esto va afectando nuestra microbiota. Entonces yo creo que todos de alguna manera necesitamos consumir estos alimentos fermentados con microorganismos beneficiosos para prevenir y también para mejorar nuestra condición intestinal, nuestra microbiota y nuestro intestino en general y nuestra salud general, ¿ya? Porque yo creo que todos en alguna medida nos afectamos, estamos afectados de nuestra microbiota. Entonces lo mismo que decía también ahora, en las condiciones que estamos, y los niños también que
que no se exponen al aire libre, estar en contacto con la tierra, todo eso, entonces se tiene una microbiota en desequilibrio y no está preparado el cuerpo para defendernos de los patógenos. Entonces yo creo que cuando nos enfermamos muy fácilmente, puede ser un indicador que necesitamos más probióticos, o sea, porque se debilita el sistema inmune. Gracias, Mildred. Disculpa que te haga otra pregunta, pero por ejemplo el pan de masa madre, porque ahí se produce otro fermento y al cocinarse el pan como que pasa a otro estado. ¿En qué nos beneficia el comer pan de masa madre? Porque ya se mueren los probióticos, se supone, al cocinar el pan. Sí, o sea, lo que dije, claro, la temperatura le afecta. Entonces, cuando hay temperatura elevada, sobre los 50 más o menos, ya estarían muriendo los microorganismos beneficiosos, entonces no nos estaríamos beneficiando de estos microorganismos, de los probióticos, si se somete a una temperatura. Pero en el caso del pan, cuando hay una fermentación, en el pan se produce alcohol y se produce dióxido de carbono. El dióxido de carbono hace que el pan se infle, ¿ya? Y que quede blandito. Por eso hay una diferencia entre comer pan con levadura y sin levadura, ¿ya? Y el alcohol se va, ¿ya? La temperatura es volátil. Pero también cuando hay una fermentación larga, de más tiempo, se producen unos cortes de los enlaces de estos carbohidratos, entonces quedan moléculas súper de fácil digestión, porque quedarían estructuras cortitas. De estos carbohidratos grandes, estas cadenas se cortan. Entonces queda un pan de muy fácil digestión. Y cuando se hace tostado o se calienta, es mucho más beneficioso porque se llama un pan dextrinado, ya que quedan moléculas más pequeñas y eso se digiere bien. Aparte que creo que se activan otras vitaminas o minerales. Entonces, pero principalmente lo que yo conozco es que es un pan de muy fácil digestión. Y se puede por eso combinar también con frutas, y no habría problema en la combinación. Muchas gracias, Mildred. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que hoy día hemos visto. Mildred, te hago una pregunta. Sí. Respecto a la fructosa, ¿cómo reaccionaría con los minerales de las verduras si se mezclara? Es que ahí podría fermentar al combinarla. ¿Se oxidan? Sí, podría ser, ¿ya? Y el caso de cuando se fermenta la fructosa con los probióticos, disminuye la fructosa. Entonces, porque es el alimento, o sea, no es lo mismo consumir la leche, en este caso la leche normal, no vegetal, de animal, es diferente consumir leche a yogur, ¿ya? El yogur, o sea, si alguien quiere consumir lácteo, es más beneficioso el yogur que la leche, o sea, la leche es más perjudicial, ¿ya? Porque cuando hay una fermentación, la lactosa se consume porque es el nutriente para los microorganismos, entonces ya disminuye mucho la lactosa y los componentes que puede tener la leche ya sería un producto transformado. ¿Ya? Entonces es más beneficioso si alguien no va a hacer un yogur vegetal y va a consumir lácteos, más beneficioso consumir un yogur que leche. O alguien que quiere consumir leche, mejor la leche vegetal o yogur si es de lácteos. No sé si se entendió, pero eso. Así que
Eso. Bueno, veo, hermana Mildred, que la hermana Ana Pinzón tiene la mano levantada y quizá con esa sería la última pregunta. Ya. Ya, la última pregunta, entonces. No la veo la hermana, pero puede preguntar. Hermana Ana Pinzón. Fue. Ya, no, aquí estoy. Ahí está. Aquí estoy. Mi pregunta es, aquí en Colombia se practica mucho la changua de leche con huevo. ¿Eso está bien? Leche con huevo. Sí. No, no. Es un caldo Idealmente no. con No, agua y es leche y huevo. agua, leche y huevo. Y Idealmente sal. no me... Ya, idealmente esas mezclas no hacerlas. No, ¿No? porque podría Bueno, estar afectando y claro, y sobrefermentando. ya. Así que La otra idealmente. pregunta, hermana Mildred, es, tengo una leche de soya en la nevera, ya espesa, en más o menos 3, 4 meses en un frasco de vidrio. ¿Eso me sirve como probiótico? Es que depende de las condiciones que que la tenga, porque algo que es importante para hacer un producto probiótico es que tiene que ser en ausencia de oxígeno. O sea, si le entra oxígeno, se puede echar a perder y pueden haber patógenos. Entonces ahí va a ser, pero en vez de beneficio va a ser perjudicial totalmente. Pues Entonces, está en frasco de vidrio y tapada. Pues hace como unos 15 días saqué un poquito y ensayé. Y si no me duele el estómago, está bueno. Entonces, fue un poquito de eso con unas fresas y me lo tomé. Y dije, no me dolió el estómago, quiere decir que está buena la leche. O el espeso eso. Es como, está estilo como un yogur, pero no tiene ni azúcar ni nada. ya. No sé qué Bueno, piensa pero hermana. eso, la elaboración de los productos fermentados debe ser, pero muy cuidadosos para hacerlo, porque para la fermentación es en ausencia de oxígeno. Si le llega oxígeno, pueden aparecer hongos. Entonces, y eso puede ser súper perjudicial. Entonces, hay que ser cuidadosos en la elaboración de estos productos, porque estamos viendo que es con microorganismos, ¿ya? Entonces, eso. Así que esa sería. Terminamos entonces Sí, con esta respuesta. Ya. sí, agradecido.